Hola a todos jóvenes, el día de hoy nos encontramos en la Ciudad de México para visitar el Museo Nahuacalli de Diego Rivera. El Museo de Nahuacalli fue un sueño de Diego Rivera que no terminó como él hubiese querido. Nos comentan que la idea original era construir varias piezas como esta. Este es un diseño de Diego Rivera, fíjense, en donde se albergan la colección de arte prehispánico. Hace algunos años, la oficina del gran arquitecto mexicano Mauricio Rocha hicieron una ampliación. Le solicitaron áreas, ¿verdad? Aulas, multiusos, talleres. Entonces vamos a ver de qué manera dialoga la intervención contemporánea, una intervención actual, con la arquitectura que, como ustedes pueden ver, busca ser tener este carácter pues prehispánico, ¿verdad? Mesoamericano. Por eso está construido todo esto, bueno, no completamente, pero está construido en gran parte con piedra volcánica, con piedra de la zona, del sitio. Estamos en el sur de la Ciudad de México, muy cerca del Pedregal, o un volcán hizo erupción, Xitle, hace cientos de años, y toda su lava se petrificó, se volvió roca. Entonces generó una topografía única en México y de las pocas en el mundo, me parece. Entonces es muy interesante el proyecto que hace el arquitecto Mauricio Rocha, la oficina del arquitecto. Son de los arquitectos más importantes de México contemporáneo. Entonces lo interesante aquí es la lógica que utilizaron, ¿verdad?, para generar estos pabellones, estos salones, estas bodegas, estos almacenes, y cómo lo integran con esta otra lógica prehispánica, ¿verdad? Entonces, lo primero que podemos ver aquí, jóvenes, si ponemos atención, si estamos viendo esto en un salón de clases en alguna universidad, ¿qué es lo primero que estamos viendo? Similar, el material, ¿verdad? Seguimos viendo esa piedra. Entonces, la estrategia de los arquitectos principalmente es el material, ¿verdad? El material tiene que dialogar. Entonces vamos a ver la piedra. Vamos a ver esta piedra, pero con un tratamiento distinto, ¿verdad? A diferencia de lo que vemos en el Nahuacalli, en el museo principal, que busca hacer como estas piezas de mampostería irregular, aquí es otro cuento. Aquí es muchísimo más perfecto, mucho más fino. Son pues unos paralelepípedos, ¿verdad? Unas figuras geométricas, unos prismas que se van acomodando en una trama ortogonal, ¿verdad?, de dos ejes, generando vacíos entre las piezas. Entonces, hace un ratito hablaba Álvaro, maestro también de la Academia de Arquitectura Avanzada, hablaba que veía dos decisiones. ¿Qué decisiones se alcanzan a leer aquí? Fíjense cómo los distribuidores se vuelven podios, se vuelven especies de basamentos. ¿Se fijan? Todo esto que se ve aquí. Y se levanta el nivel. Están tratando de respetar la naturaleza. Hay plantas endémicas en esta zona que solamente, pues, como su nombre lo indica, se dan aquí. Entonces los basamentos, ahí donde viene Rafa Funciono, los basamentos se elevan, pero nacen de la tierra. Pero luego, si ustedes ven la lógica de la pieza, ya del salón, de las aulas, esa no nace, sino que se eleva. Fíjense cómo tenemos una losa de concreto cuidadosamente realizada
con este resaque para que la piel o los muros de piedra, que van a ser una especie de celosía de 20 centímetros de ancho por 40 de profundo o de 10 en algunos lugares, fíjense cómo sienta en la losa. Yo pensaría que eran unos, pues como unas especies de cartelas de concreto forradas, pero ya cuando te acercas un poco más, te das cuenta que es la pieza completa de piedra. No hay uniones en las esquinas, a menos que nos engañen. Entonces, esa repetición tan cerrada, pues también te da una sensación de densidad, ¿verdad? De masa. Entonces, es bien interesante eso, ¿no? Cómo tenemos las losas de desplante flotando, voladas sobre la roca, y los conectores naciendo. Aquí se alcanza a ver. Tenemos una altura como de 350 aproximadamente, pero la trama de las piezas, la disposición entre ellas, es muy interesante. Porque es muy lógica, ¿verdad? O sea, hablamos que pues puede ser cualquier cosa, puede ser una casa, puede ser un hotel, ¿no? Es esta arquitectura de la cueva muy abierta que te permite el cambio de usos. Son espacios abiertos, no hay vidrios aquí. O sea, todo el tiempo estamos en comunicación con la naturaleza. De repente los muros se vuelven sólidos, ¿verdad? Mampostería completa. Quizá los elementos de carga. Y después los parasoles, la celosía. Con estas bellezas de árboles emergiendo por todos lados, dialogando con la copa. Estudiantes, pongan mucha atención a cuántos materiales ven aquí. Pareciera que solo hay dos: concreto y piedra. O sea, el minimalismo no es ver las cosas blancas. El minimalismo es una filosofía de simplicidad. Esto es minimalismo para mí. Y de repente la madera, ¿verdad? Ya vimos 3. Recordemos que Frank Lloyd Wright decía que debían existir máximo 3 materiales en las composiciones. ¿Para qué? Para que las edificaciones se sientan más naturales. Yo creo que ese es el mejor adjetivo que puede tener una obra de arquitectura. Que se sienta natural, que se sienta que la hicieron los topos, que la hicieron las hormigas, que la hicieron los castores, las termitas. Recordemos que uno de los más grandes arquitectos vivos, Tadao Ando, él habla que la arquitectura tiene que ser mínima para que se alcance a percibir la esencia de la naturaleza en donde está. Entre menos elementos, la naturaleza cobra importancia. Qué bonito cómo de repente la madera oscura en esta composición se vuelve importante, ¿no? Estos espacios de penumbra que la arquitectura mexicana contemporánea ha aprendido a dominar. El elogio de la sombra, este libro que tantos grandes arquitectos mexicanos han utilizado para reinterpretar el manejo de la luz. Creo que lo vemos, ¿verdad? En estos lugares. Pongan atención al diseño de la herrería, ¿verdad? Perfiles redondos a cada 10, perfiles redondos muy pequeñitos, con un diseño de unas placas acá. Ajá, estos son los baños. Sí, puertas de piso a techo. Fíjense la iluminación, ¿eh? La iluminación está todas con estas lámparas que están aquí arriba, pero es una iluminación indirecta, de rebote. Y de eso habla el autor del elogio de la sombra. Habla que la luz oriental, japonesa, china, es rebotada. Choca con varios elementos y llega débil a los ojos del habitante que habita en el interior.
pasillos de 1,5 metros. Y qué bonito se conectan los vacíos con las galerías, ¿verdad? Con estos andadores. Y en sección, esto debe de ser una belleza, ¿eh? Porque como el terreno es muy irregular, de repente baja más o baja menos. Entonces, el edificio es muy dinámico en ese sentido, ¿verdad? Y fíjense cómo rompe el pasillo. O sea, es que es importante el recorrido del pasillo, hay que romperlo para que no se sienta tan largo y tan apretado. Entonces aquí los arquitectos lo rompen hábilmente con vacíos y después con estos espacios un poco más generosos. Y luego se repite y sigue el vacío, el pasillo profundo. Pongan atención, jóvenes, no se duerman. Espero que no les pongan este video a las 7 de la mañana, porque a esa hora siempre hace sueño. Aquí la lógica es de piso a techo, ¿verdad? Los muros de mampostería, cuando tienen cerramientos, pues la lógica es que no sea de la mampostería. El cerramiento tiene que ser de otro material. Tiene que tener un dintel, una trave de concreto, el cerramiento. Entonces es mucho más potente el concepto si los muros son de piso a techo y no hay cerramientos, porque sería otro elemento, sería concreto. Y aquí salgo y regresamos. Este es un video breve, jóvenes. Es una clase sencilla, pero muy potente. Es como si Mies llegara y lo hiciera con piedra volcánica, ¿verdad? Y como hay mucha luz, generar estos parasoles, estas celosías. Pero al final es una lógica muy, muy sencilla. Recuerdan de repente, ¿no? Como estas calzadas. Elegante. Y en la parte de arriba no hay nada. La losa de concreto quedó perfecta, limpia. Nada de equipos, nada de nada. Y obviamente respetando todos los árboles, ¿verdad? Respetando la vegetación. Todo lo que se pueda. Entonces, conceptos como la porosidad, ¿verdad? El poro que respira. Esta arquitectura respira. Y deja que la tierra respire, deja que la piedra respire. Arquitectura mexicana contemporánea, ¿verdad? El juego, ¿verdad? De estas bandas, de estas cintas, cómo se articulan, cómo se conectan y cómo dejan estos grandes basamentos públicos abiertos entre las bandas. Espero que les ayude este video, jóvenes. Y los remates. Creo que el remate que más me gusta es en hueco, en espacio abierto. O sea, rematar en un muro es elegante, es bonito, siempre que haya alguna luz rebotando por ahí. Pero el remate del hueco simplemente es la cosa más potente que puede haber. Me da mucha paz, me hace sentir que hay más naturaleza que arquitectura. ¿Cuánto medirá aquí? ¿Medirá unos 3 metros? Sí. Está interesante, ¿verdad? Como ya vimos el pasillo cerrado, el pasillo con la celosía. Y pues es un pasillo mucho más grande que se vuelve una terraza mirador. Esto ya tiene 3 metros, 3,50. Y se abre. Aquí sí hay lámparas arriba. Le dejan este conito ahogado para que no se vea el foco al paño. Entonces en la noche seguramente vas a ver la luz indirecta. Las juntas están perfectas, ¿verdad? Cómo cortan en el muro. Hasta la banca. La hacen con estructura metálica y piedra.
Esto pasa cuando haces un cerramiento en un muro de piedra. Para que tenga una lógica constructiva, no puedes simplemente pegarle la piedra arriba en el cerramiento. Tienes que hacer algo como esto. Porque aquí ya te dice que esto es lo que está cargando el elemento de concreto y arriba llega la piedra. Entonces, esto es resolverlo de una forma real. Entonces, dejemos de pegar piedra en plantas altas y simulando que la piedra llegó y flotó allá arriba, ¿verdad? O sea, la piedra tiene que nacer de la tierra. Eso es la estereotomía. Pero aquí lo curioso es esto. Esto está bueno. Ven qué bonito. O sea, se genera un nivel abajo, corta un poquito el terreno, la piedra. Fíjense cómo se incrusta. Y aquí sí te está compactando. Aquí tenemos 220. Ok, 220. Está bueno 220 aquí. Se siente la tensión. Y fíjense en sección qué bonito, ¿no? Cómo hace esto. Entonces, aquí la piedra, el edificio sienta y aquí queda todo este espacio abajo para recorrer. Qué belleza esto, ¿verdad? Con estos grandes claros. Fíjense, pareciera que es muy delgado, pero es por el resaque para que entre el elemento de piedra, pero la losa funciona como una gran trave aquí. O sea, esto tiene 50 centímetros de espesor. Como se siente otra vez la tensión, ¿no? Te compacta. Y aquí hay menos, o será lo mismo, el 220. Bueno, quizás se siente un poco menos porque el terreno subió ligeramente. Y lo tejió muy bien con el edificio existente. O sea, esta parte de acá me parece que es lo que ya existía y luego llegan con la intervención contemporánea. O sea, es el mismo material, pero es un trabajo trabajado de forma distinta. Una gran clase, jóvenes. Espero que todos tengan su libreta y tengan ciertos apuntes. Porque el que sabe escuchar, apunta. Esto es arquitectura de primer nivel. Saludos al maestro Mauricio Rocha, hijo de la gran fotógrafa mexicana. Saludos a ella también. Ella tiene un estudio, que es mi obra favorita del maestro Rocha, hecho todo de ladrillo. Un envolvente brutal, una luz, un juego, y también es súper sencillo, muy pocos muros. Ojalá que nos reciba un día de estos y les podamos compartir ese lugar, porque es una joya total. El taller de su madre. Qué místico es esto, ¿no? Cómo te encueva. Y la vegetación, cómo se adaptó a la roca. Fíjense qué ordenadas se ven. Les digo que es una traza muy regular, muy sencilla. Y yo creo que como reflexión final, otra vez para todos los estudiantes, no necesitan hacer unas tramas complejas, con formas de caracoles, concéntricas, radiales. No necesitan hacer todas esas cosas. No necesitan hacer muchas curvas, muchas líneas oblicuas, diagonales, para que su proyecto sea interesante y moderno. O sea, esto puede ser lo más moderno del mundo, como lo pudieron ver, o sea, muy sencillo. Cota Paredes, adelante.